Este Salmo capítulo 23 me dio por escribir y hacer una serie de mensajes de este Salmo, y hoy precisamente cumplí ya 15 sermones del Salmo 23. Y esta mañana cuando grababa ahí, sentí en mi corazón y en mi espíritu compartirles este pensamiento tan maravilloso que nos habla el capítulo 23 del libro de los Salmos. Todos lo sabemos que este salmo, mucha gente lo repite por repetirlo y se lo saben de memoria, pero realmente a veces ignoran el contenido tan especial que hay ahí. El salmista David le habla a otras ovejitas, más o menos hablando de este término, y le aparece como contándole a otras ovejas quién es Dios para él, y él les dice: Jehová es mi pastor, Jehová es mi Dios, Jehová es mío, es mi pastor. Esto nos habla de una relación muy íntima que tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, nos estamos dirigiendo a personas que han hecho a Dios su pastor, que han hecho a Dios su guía, su padre, su señor, su amo, su dueño, su protector, su sanador, que Dios es todo en nuestra vida. Él es mi pastor. Y este Dios, pues ya ustedes saben dónde nos guía, dónde nos hace descansar. Y luego nos habla en la mitad del capítulo 23, ya no habla a las otras ovejas, sino al mismo Dios, y le dice: Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Esa vara que representa la palabra de Dios, la autoridad de Dios, y ese callado que nos habla de su espíritu, de su consuelo, de su protección, de su ayuda. Este salmista nos habla que sí pasamos por momentos del valle y creemos que la humanidad entera está pasando por un momento muy oscuro, un momento muy caótico, muy difícil, que después de todo esto se desencadenarán una cantidad de cosas económicas, hambrunas para muchas partes, pero aunque, dice el salmista, ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Creo que en este momento la iglesia del Señor debe de fortalecerse en las promesas de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, bajo toda circunstancia y en todo momento. Hace 22 años fui deportado de los Estados Unidos a Colombia después de haber tenido un gran empleo en Estados Unidos como chef de cocina. Trabajé para artistas de cine como Rambo o Rocky, como lo conozcan, Sylvester Stallone. Trabajé en la casa de él como asistente del chef personal de él. Y Dios me permitió muchos logros económicos, pero de un momento a otro fui deportado, lo perdí todo, me robaron los carros, lo que tenía todo lo perdí. Pero algo que puedo decir: Él ha estado conmigo, Él me ha ayudado. Y en ese tiempo, cuando empezó la cuarentena, empezaron por el Facebook a hablar de los pastores, a preguntar qué van a hacer los pastores, de qué van a vivir, qué van a hacer. Y podemos contestar muchos de nosotros, aleluya, incluyendo al ministro que está aquí presente, que no nos hemos detenido, seguimos confiando que Él nos va a ayudar, que su vara y su callado nos van a dar aliento, fortaleza, confianza, aún en medio de las crisis y aún en medio de todo esto. Hoy en día se está predicando la palabra, aleluya, y no se está deteniendo. Así que mi invitación en esta hora es que Él sea nuestro pastor. Pero después de ese valle de sombra y de muerte, llega a la altura, llega a la montaña, llega a la cima, a la altura, que nos habla de abundantes pastos, que nos habla de un lugar precioso y maravilloso. Pero en ese lugar todavía hay peligro. Hay unos yuyos venenosos que se parecen, son muy parecidos a la hierba, y lo que tiene que hacer el buen pastor es sacar ese veneno, preparar esa mesa, preparar ese alimento para que la oveja no vaya a morir. Y en medio de esos animales angustiadores, de esos animales que buscan las ovejas para destruirlas, el pastor está allí para darle la protección. Ahora dice el salmista: Jehová es el que adereza la mesa mía delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de todos mis enemigos y en medio de todo me prepara un banquete. Hay un alimento, hay una comida, pero siguen habiendo problemas. Están los zancudos, están las moscas, está la sarna que viene también a perturbar. Usted puede tener un gran banquete y puede tener una buena cena, pero si usted tiene algo que le angustia, no va a poder disfrutar de esa cena. Así que esos zancudos que molestan, que dan fastidio, y que una de ellas coloca unos huevitos en la nariz, y esto puede llegar al cerebro y causarle la ceguera y hasta la misma muerte. Y la oveja trata por sus propias maneras de tratar de aliviarse, pero no puede. Es allí donde viene la necesidad del pastor utilizar su aceite, ungir la cabeza de la oveja, ungirla de tal manera que esas moscas y esos insectos no afecten la vida de la oveja.
Qué cuidado tan maravilloso en esta hora. Pero el salmista no se queda ahí. Él unge mi cabeza, pero mi copa está rebosando. Quisiera en esta hora dirigirme a cada uno de ustedes. Nuestra vida espiritual no puede estar a medias. Nuestra vida espiritual tiene que estar llena de la presencia del Señor. En este tiempo, hoy más que nunca, necesitamos que el Espíritu Santo obre de una manera especial. Hace una semana estamos manejando una vigilia y por la gracia de Dios hemos tenido hasta 1,200 personas conectadas. Dios nos permitió hablar de la gloria de Dios. Y cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, empezó la gente a llamar y a escribir y a decir que estaban hablando en lenguas, que habían recibido el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el Espíritu de Dios no tiene límite, que esto no frena la obra de Dios en ninguna parte y que en este día el Espíritu de Dios puede llenar nuestra vida y puede llenar nuestros corazones. Necesitamos ser llenos de la unción. Necesitamos ser llenos de la plenitud del Espíritu de Dios. No podemos vivir vidas medias, porque esa vida media ocasiona graves problemas. En diciembre del año pasado, Dios me concedió y me dio el regalo y la bendición de ir a Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias apocalípticas. Me permitió ir a Grecia, donde estaba la isla de Patmos, y luego me permitió ir a Israel, donde estaba allá, donde nuestro Señor padeció y murió, y todos los eventos del cristianismo se presenciaron allí. Y Dios me dio el honor de predicar en Éfeso, predicar en Capernaum y predicar en Belén. Para mí fue un gran privilegio, pero cuando conocí la iglesia de la Odisea, se me abrieron las mentes, se me abrió el corazón. ¿Cuál era la jactancia que había en la iglesia de la Odisea? Que ya creían que no tenían necesidad de nada, que no había necesidad, que todo estaba bien. Creo que de pronto la iglesia aquí en Colombia llegamos a un momento donde habíamos alcanzado muchos objetivos y mucha meta, y ya casi 5,000 pastores, iglesias en todos los municipios y en todos los lugares. Pero de pronto nuestra visión empezó a cambiar, de pronto nuestro corazón empieza a cambiar. Créame que este virus, aunque mucha gente dice que es producido por el hombre, otros que es producido por un murciélago, otros que es producido de muchas maneras, no me interesa quién lo hizo, no me interesa de dónde salió. Lo que me interesa es saber que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas las permite, aleluya, a favor de su pueblo. Sí, Señor, Dios ha permitido este virus para encerrarnos en nuestras casas, para reflexionar acerca de muchas cosas que como hijos de Dios tenemos que cambiar y que tenemos que reevaluar en nuestra vida. Dios no se equivoca y nada se le sale del control absoluto de nuestro Dios. Así que este virus ha hecho de que muchos hombres y mujeres vuelvan al camino del Señor, y ha hecho que muchas personas tomen la decisión ya de ser bautizadas en el nombre de Jesús, porque lo que viene de aquí en adelante no es nada comparable con esto. Esto simplemente es un principio de dolor a lo que el mundo se enfrenta. Por eso, iglesia del Señor que me están escuchando, necesitamos ser llenos. La Odisea decía: no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad, me he enriquecido. Y el Señor los trató de tibios, esos tibios que producen náuseas y ganas de vomitar. No podemos vivir vidas cristianas a media, o somos o no somos. Tenemos que identificarnos con Dios en este tiempo. Tenemos que identificarnos, aleluya, de que la gente conozca qué realmente hay en nuestra vida, de que nuestra familia y nuestros seres queridos sepan qué realmente somos, aleluya, si amamos a Dios o no amamos a Dios, o habíamos tomado un comportamiento de gente religiosa. Pero hoy Dios nos habla de la necesidad, aleluya, de estar llenos de la presencia del Señor. Así que como las ovejas tienen la costumbre de toparse en la cabeza una con otra, en unas ocasiones para ver quién controla y quién manipula, y en otras ocasiones para asociarse con las otras. Cuando tienen sarna y se topan la cabeza, pueden contagiar una a la otra. Cuando quieren ser más grande que la otra, que es un problema que existe a veces en muchas congregaciones y que existen en muchos hogares. ¿Quién va a dominar? ¿Quién va a manejar? ¿Quién es el que controla y es el que domina? Parece increíble, pero escuchaba un comentario que una de las iglesias de Estados Unidos se dividió simplemente porque 2 grupos no se pusieron de acuerdo de qué color iba a ser el himno del himnario. Unos decían que quería que fuera azul, que representara el cielo y el color de la realeza, y otros decían rojo, como la sangre de Cristo, y nunca llegaron de acuerdo. Así que se dividió la iglesia, y esa iglesia se apartó, una para un lado y otra para la otra. Cuántas controversias y cuántas dificultades Dios quiere tratar con nuestra
nuestra vida. Cuántas discordias, cuántos celos, cuántas cosas a veces se levantan en la iglesia por la falta de madurez. Escuché que en alguno de sus hermanos, de sus sermones, se hablaba de la inmadurez de pronto en algunas partes. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no está pegándose de cosas pequeñas. Cuánta falta hace la plenitud del Espíritu de Dios en muchos hogares. En una ocasión, una pareja estaban discutiendo porque vieron un ratón y la esposa le dijo: papi, es un ratón. Pero el hombre dijo: no, es una rata, no es un ratón, no es una rata, es un ratón, una rata. Y pelearon por la ratica. Pasaron los años y las mujeres, como gozan de una buena memoria, sentadas en la mesa, le dijo: papi, ¿te acuerdas del ratón que pasó la otra vez? Y él dijo: no era un ratón, era una rata. Y volvieron a pelear por esa situación. Cuántos problemas de cosas pequeñas, como insectos, como moscas, se pueden pegar delante de nosotros para destruirnos. Razón tenía Cantar de Cantares cuando decía: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las vidas. Cáseme en esas cosas pequeñas que pueden hacer destruir muchos hogares y muchas familias. Cosas chiquiticas, aleluya, que pueden hacer caer a grandes hombres de Dios. Una pequeña locura dice que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Cuántas cosas pequeñas pueden estar destruyendo y afectando muchas vidas. Cuántas personas por una raíz de amargura y por un resentimiento no están amargando a toda su familia. No hay hijos amargados en los hogares cristianos, no hay familias amargadas, mujeres amargadas por el trato de su esposo, hombres amargados por su indiferencia, la indiferencia de la esposa. Oh, es la necesidad de ser ungido. Necesitamos ese aceite. Cuando ese aceite realmente es aplicado, dejamos las cosas pequeñas. La Biblia nos habla en la tercera de Juan y nos habla acerca del problema del dominar. Y dice la tercera de Juan capítulo 1 verso 9: yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos la situación de un Diótrefes que ama el lugar primero, el primer lugar, este deseo de dominar, ese deseo de controlar. Aleluya, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna? Hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, no nos pegamos de esas cosas, no nos apegamos de cosas pequeñas que pueden estar afectando la vida de muchos cristianos, de muchas personas que están siendo afectadas realmente por cosas pequeñas en sus vidas espirituales. Quiero decirle lo que Pablo nos habla a la iglesia que está acá y a todos nosotros. Dice la Biblia, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es el amor de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ama. Esa persona que ama es una persona que perdona. Es imposible que haya un cristiano con raíz de amargura, perdónenme, una persona que no haya perdonado, una persona que no tenga la valentía de reflexionar qué cosas tiene que cambiar. Hace días tuve un sueño con la venida del Señor y me soñé que era comprando un vestido, un traje muy especial para poder volar, para poderme ir. Y era buscando ese vestido. Al otro día me levanté a reflexionar qué quería decir el sueño. Y yo dije, de pronto nuestros vestidos se van llenando de manchas, de cosas que van afectando nuestra vida. El Señor viene a buscar una iglesia que esté vestida de blanco, sin manchas, sin arruga, ni cosas semejantes. De pronto nuestras vestiduras tienen cosas que Dios quiere tratar con esto. Yo le doy gracias a Dios por el virus. Y no fue el arrebatamiento. Hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia, no hubiera sido este virus. ¿Cuántos hermanos se hubieran quedado? ¿Cuántas personas que están sirviendo a Dios con una doble moral se hubieran quedado? ¿Cuántas personas que están tibias espiritualmente se hubieran quedado? Pero Dios prefirió permitir un virus, que este virus nos llame a concientizar, nos llame a reflexionar cómo estamos viviendo como padres, cómo estamos viviendo como hermanos, cómo estamos viviendo como hijos, cómo estamos viviendo en nuestro hogar. Es aquí donde la gloria de Dios quiere tratar con nuestra vida. Puede haber un gran banquete, puede haber una gran comida, pero hay cosas en nuestra vida que nos hacen daño
daño, insectos pequeños, pequeñitos, moscas pequeñas, sarnas que están de pronto atacando nuestra vida. Pero el buen pastor, ese pastor que conoce, sabe que necesitamos la unción del Espíritu, que necesitamos que ese aceite, aleluya, esté sobre nuestra cabeza, que ese aceite, aleluya, nos cubra y que ese aceite nos ayude para librarnos de aquellas cosas pequeñas que quieren destruirnos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué lindo cuando la gloria de Dios está en un hogar, cuando la presencia de Dios está en un hogar, cuando la plenitud de Dios está en un hogar. Qué lindo cuando Dios habita en un lugar. Mirad cuán bello, cuán hermoso, cuántas bendiciones hay. Y dice la Biblia, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, aleluya, cuán bello cuando hay hogares que viven en armonía, cuando hay iglesias que están unidas, aleluya, y no hay nadie que quiere ser más grande que nadie, cuando no hay nadie que esté lleno de celos, contiendas, peleas, murmuraciones, chismes que a veces destruyen los hogares y destruyen las iglesias. No te deje llenar. Una persona llena del Espíritu Santo lo que hace es que ese aceite, aleluya, descienda desde la cabeza hacia sus vestiduras. Esto nos habla de una santificación completa, esto nos habla de una llenura completa. Esta rebosura, aleluya, que esté rebosando la copa, nos habla de que todos los que estén a nuestro alrededor sean impactados, influenciados por el poder del Espíritu Santo. Estaba predicando en un campamento y un jovencito de tan solo 15 años quiso hablar conmigo. Me dice: pastor, usted iba a campamentos cuando yo era un niño, pero mire, mis manos están tasajeadas, mis pies están tasajeados, me he tratado de quitarme la vida, me quiero suicidar, no quiero vivir más. Y empecé a ministrarle. Le dije: espera que predique la palabra y después seguimos hablando. Cuando terminé de predicar la palabra, el muchacho pasó adelante. Cuando iba a orar por él, venía una madre desesperada, llorando por su hijo rebelde, ese hijo con esa cara de Dragon Ball Z, una cara lleno de imponencia, de soberbia, de altivez. Y me dice la mamá llorando: pastor, ya no soy capaz con este joven. Y yo le dije: hermana, si él quiere que ore por él, voy a orar por él, pero déjeme oro primero por este muchacho que está en el altar, que está necesitado. Cuando le puse las manos, los demonios se manifestaron, los reprendimos y oramos por él, y él recibió el Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Cuando voy a orar por aquel joven rebelde, lo vi danzando y hablando en lenguas, y le dije a la mamá: ¿sabe qué? Lo que necesita su hijo y su hogar es la presencia de Dios, que necesita muchos hogares para no caer en contiendas y en problemas. Es la presencia de Dios, es la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que influenciar a los que están a su alrededor. Cuando mi copa está rebosando, los que están a mi alrededor y en mi familia y en mi casa son impactados por esa gloria, son impactados por ese Espíritu. Mi hija tenía temprano 6 años de edad y a veces estaba orando en la sala 4 o 5 de la mañana y ella se levantaba con la cobija y se postraba al lado mío. A los 7 años el Espíritu Santo la llenó y empezó a hablar en lenguas por más de 3 horas. La niña de 7 años empezó a cantar, se ganó más de 6 premios musicales cantando a nivel departamental, y empezó a salir y cantando y ganando premios música cristiana. Hace un año atrás ella iba pasando por el viaducto de un lugar aquí en Dos Quebradas, que divide a Dos Quebradas con Pereira. En ese viaducto se han suicidado más de 130 personas. Ahí estuve yo con más de 300 personas cuando estaba en intercesión, haciendo un clamor poderoso, aleluya, para que la gente no se quitara la vida. Y pasaba mi hija, yo estaba en Bogotá, pasaba mi hija por ese viaducto, y en ese momento que ella pasaba en el carro con la mamá y con otro muchacho, veía como un joven se iba a suicidar. Mi hija se bajó del carro inmediatamente, fue donde el muchacho le puso la mano antes de que se lanzara y le dijo: déjame orar por ti, déjame orar por ti. El muchacho le dijo, con ojos verdes, bien simpático, con sus manitos también tasajeadas, le dijo: ¿dónde está Dios? Y mi hija le dijo: Dios está en el lugar que tú lo has tenido, pero hoy se quiere acercar
acercar más a ti. Y mientras mi hija le cantaba y oraba por él, los bomberos pudieron sacarlo. Y al otro día las noticias decían: la hija de un pastor cristiano evangélico libró de la muerte a un muchacho. Esa hija mía es apasionada. Hace 2 meses se me casó con un muchacho y le está sirviendo a Dios a través de la música y la canción. ¿Y sabe qué dice ella? Papá, usted ha influenciado mi vida. Tengo un niño que Dios me regaló de 9 años. Desde los 4 años predica. Es que cuando la copa se empieza a llenar, los que están alrededor tienen que sentir esa fragancia, tienen que sentir ese poder. Cuando un padre y una madre se llenan de la gloria de Dios y hay plenitud de Dios en sus vidas, esto se tiene que reflejar. Sus hijos tienen que coger de esto y decir: yo quiero eso, yo quiero, yo necesito eso. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida para ir culminando en esta hora y para ir dándole un matiz a esta enseñanza. Quiero dirigirme a ustedes en Efesios capítulo 5 y el verso número 14. El apóstol San Pablo escribe aquí a los Efesios: cuando estuve yo visitando la iglesia en Éfeso y Dios me permitió predicar en YouTube, tengo el mensaje que lo titulé "Cuando pierdes algo y no te das cuenta". Cuando Juan hablaba de aquel primer amor, ese primer amor que a veces la rutina y a veces las cosas del día a día nos hace olvidarnos. A veces le servimos mucho a Dios como Marta, pero nos olvidamos de tener relación, intimidad con Dios. Y es allí donde nuestro Dios, como un marido que llama a su mujer y le dice: hey, has dejado tus detalles, has dejado tu afecto, has dejado tu cariño, has dejado tu amor. Ahí en Éfeso fue una iglesia que le tocó sufrir muchas situaciones difíciles. Ahí existía el gran templo de la diosa Diana y Dios me permitió predicar frente a la tumba del apóstol Juan y al lado de la iglesia de la diosa Diana. Y cuando Dios me dio ese sermón ahí, aleluya, me estremecía el corazón de ver esa ciudad tan imponente y cómo sería el pueblo cristiano. Ahí entendí por qué Pablo habló de la guerra espiritual y por qué Pablo les habla sobre este versículo que quiero decirles. Dice el verso 14 del capítulo 5. Dice la Biblia: por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Iglesia del Señor, aunque no lo creamos, nuestras señales para la venida del Señor no tienen tanto que ver con plagas, con pestilencias, con terremotos. Tienen que ver más con un sueño espiritual. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 13, verso 11. Es tiempo de despertarnos del sueño, porque ya está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Iglesia, hay que despertar. Tenemos que despertar a la realidad. Tal vez tú me dices: estoy despierto. No, posiblemente te pasa lo que me pasaba a mí cuando era sonámbulo. Yo podía caminar mucho tiempo estando dormido. Y hay mucha gente que aparentemente está despierta, pero hay un sueño espiritual. Pedro le escribe a la iglesia, le dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, para que se despierte vuestro limpio entendimiento. Iglesia del Señor, el Señor está cerca. Pablo le dice aquí, dice la Biblia: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una actitud que hay que tomar en este momento. La actitud es levantarnos del sueño, levantarnos. No podemos vivir como viven los muertos sin Dios. La gente que está afuera y no conoce a Dios están muertos espiritualmente, pero Dios nos dio vida a nosotros por misericordia, por gracia nos dio salvación. Somos salvos por gracia y misericordia, pero parece que de tanto convivir con la gente podemos caer en ciertas conductas y en ciertas maneras que el apóstol tuvo que escribir: despiértate tú que duermes. Joven que estás escuchando, no dejes que el sueño de este mundo te agobie. No dejes que la influencia poderosa que hay en este mundo te adormezca y no te des cuenta lo que está pasando. No podemos ser ingenuos de entender qué está pasando en el mundo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, Señor, Cristo quiere que alumbremos y Cristo quiere alumbrarnos. Cristo quiere darnos revelación y enseñanza. Estos días de cuarentena he tenido tantos momentos lindos con mi Dios, donde Dios me ha iluminado y me ha mostrado cosas que antes no había entendido, pero en este cuarentena he aprovechado la oportunidad. Dice la Biblia entonces, verso 16, dice verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
Hermanos, tiene que hacerse un análisis, tiene que haber una reflexión en su vida. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con las personas que te rodean? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando? Dice la Biblia, no como necios, sino como sabios. Porque es que el sabio discierne el tiempo y la ocasión. El sabio discierne lo que está pasando. La gente de afuera piensa que todo esto se va a resolver y posiblemente se resuelva por un poco de tiempo. Pero los que conocemos la Biblia podemos darnos cuenta que esto puede ser el principio de algo que el mundo pueda estar esperando y anhelando como un nuevo orden, como algún sistema que quiera apoderarse del mundo. Así que es momento de despertarnos, es momento de darnos cuenta cómo estamos andando y viviendo. Y aquí dice la Biblia, iglesia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. No es tiempo de estar pegado solamente en el computador. No es tiempo de estar pegando, whatsappeando y perdiendo el tiempo. Es bueno si lo estás haciendo para edificar vidas y edificarte a ti. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha el tiempo que Dios nos está dando, porque en ese reloj celestial el tiempo se está agotando, se está acabando ese tiempo, y el tiempo que tenemos es un tiempo breve. Aprovéchale, porque hay familia tuya que no conoce a Dios, hay seres queridos que no conocen a Dios, y no puedes vivir indiferente a que ellos se pierdan y que tú no haces nada para ellos. Y dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida mía? Y aquí termino en esta hora. Dice Pablo, no os embriaguéis con el vino, porque en el vino hay disolución. La palabra disolución significa no salvar ni preservar. Lo que ofrece el mundo ni preserva ni salva. Solamente es algo momentáneo, pero realmente no da el gozo verdadero. El gozo que el mundo da es un gozo temporal, ficticio, falso. Es algo ilusorio. Es un espejismo irreal. Eso es lo que el mundo ofrece. Mira, las grandes potencias del mundo doblegadas frente a un virus. Qué gran enseñanza Dios le está dando a la humanidad. Seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios. Y sabe qué dice la Biblia: no te embriagues con vino, no te embriagues con este vino del mundo, no te embriagues con ese sistema. Dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque al ser lleno del Espíritu Santo, los resultados va a ser que Él va a controlar nuestra vida un 100%. No nos van a controlar las emociones ni los sentimientos. No nos van a controlar las frustraciones, los temores ni los miedos, sino que el Espíritu Santo va a controlar nuestra vida. Oh, deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo domine todo tu ser. Esa es la llenura, ese comportamiento. No es solamente el hablar en lenguas. No, la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos nos habla de una manifestación que la gente veía y oía. Pero aquí Pablo está hablando de algo interno ya, una llenura que nos habla del comportamiento, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que permitir que el amor de Dios gobierne, controle, domine nuestra vida. Dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos. Cuando una persona está llena de Dios, lo que quiere es estar cantándole a Dios. No creo en aquellas personas que dicen que están llenos de Dios y escuchan música mundana y todavía les gusta la música del mundo y cantan música de afuera. No, Señor, la persona llena del Espíritu de Dios quiere estar cantando. Aquella mujer que está barriendo y está adorando a Dios y alabando a Dios. ¿Cuántos de un momento a otro empiezan a hablar en lenguas glorificando al Señor? Porque está cantándole el Señor salmos y cánticos espirituales alabando al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Dice la Biblia, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Sea agradecido. Sea agradecido por todas sus bendiciones que Dios nos ha dado, porque estoy seguro que en este tiempo muchos de ustedes podrán decir: pastor, Dios me ha provisto.
Dios me ha bendecido. Dios me ha dado mi alimento, mi techo, mi abrigo, y si no lo tienes, entonces pide ayuda. Algo hay que hacer. Pero estoy seguro que aquel que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, es porque me he doblegado, porque me he rendido, porque me he sometido al Espíritu Santo. Aleluya, si Él es mi pastor. Y mi copa está rebosando. Mi copa está llena. Aleluya. Estoy tan lleno que puedo tener algo para darle a los demás. ¿Sabe cuánta gente me ha tocado ministrar a punto de que se van a suicidar? ¿Sabe cuántas personas me escriben después de mandar los mensajes de palabras de vida? Pastor, usted no sabe lo que iba a hacer. Me iba a quitar la vida, no quería seguir, pero escuché ese sermón y Dios me ministró. Porque una persona llena, aleluya, tiene que compartir. Cuando Pedro y aquellos discípulos vieron al hombre de la hermosa y él le pedía una limosna, él decía: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué tienes en tu copa? ¿Qué hay en tu vida? Si sigues leyendo sus versículos, nos habla del sometimiento unos a otros. Y luego nos habla de la relación de padres con hijos e hijos con padres. Esa relación del hogar. El marido, cómo puede amar a su mujer. Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre tierno. Es un hombre afable, es un hombre, aleluya, que sabe amar y valorar la esposa que Dios le dio. Un hombre lleno del Espíritu Santo sabe cómo relacionarse con sus hijos, sabe cómo hablarles porque Dios le da sabiduría. Yo tengo 3 hijos, una de 33 años en Estados Unidos, que está allá, otra de 19 años que se casó, y mi niño de 9 años. Y a veces no es fácil porque los 3 son diferentes, pero es que el Espíritu Santo te da sabiduría, te da gracia, te ayuda. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra copa esté rebosando, que estemos llenos de la plenitud, que seamos guiados, controlados por el poder de Dios. Esta hora, esta mañana, esta tarde y esta noche allá en España, necesitamos llenarnos. Llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo. Tal vez hayan cosas pequeñas en tu vida que no la han notado, que son como aquellos insectos que tratan de poner su huevito, aquellas cosas pequeñitas que ni cuenta te das. Una mujer me pidió que orara por ella en un programa donde habían 5,000, 4,000 personas. Y le dije yo a ella: voy a orar por ti. Y empecé a orar por ti. Esa mujer quedó muda, no podía hablar. Cuando iba a orar por ella no podía hablar. Llamé al pastor para orar por ella. ¿Sabe qué tenía? Tenía raíz de amargura con su mamá. Cuando ella quedó en embarazo, la mamá la golpeaba para matar a la criatura. Ella se llenó de odio, jamás podía recibir el Espíritu Santo. Estaba en la iglesia. Ese día Dios la liberó, la llenó del Espíritu Santo. Y cuando el Señor la llenó, ella decía: yo amo a mi mamá, perdono a mi mamá, perdono a mi mamá y amo a mi mamá. 4 meses después me invitaron, me regaló una corbatica, me dice: pastor, gracias, ya estoy sirviendo en la escuela dominical, porque Dios me liberó, porque Dios me mostró. Ella no sabía que había una raíz de amargura, un resentimiento, un odio allá. Aleluya, cuánto necesitamos de ese aceite que no deje que esos insectos pequeños, que esas moscas afecten nuestra vida, cosas chiquitas que a veces no nos ponemos cuidado, pero dice Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Algo pequeñito, algo insignificante puede hacer que muchas personas no reciban tantas cosas grandes de Dios, porque hay cosas pequeñitas que no dejan. Oh, creo que les predicaron de vaciarse para ser llenos del Espíritu Santo. Creo que les hablaron de la madurez también para recibir y las condiciones para hablar del Espíritu Santo. Eso escuché yo ahora, pero yo vengo a decirles que en esta hora necesitamos rebosar. Necesitamos ese aceite, necesitamos decirle a ese pastor maravilloso: Señor, unge mi cabeza con aceite y que mi copa rebose, Señor. Yo necesito cambiar, yo necesito la plenitud del Espíritu Santo para ser controlado, guiado, dirigido por Él, Señor. Yo necesito ser ungido, ser usado en este tiempo, aleluya. Vamos a orar en esta tarde, vamos a rogarle al Espíritu Santo,